Lectura de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik, en esta noche, en este mundo. Piedra fundamental. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. Sus ojos eran la entrada del templo. Para mí, que soy errante, que amo y muero, y hubiese cantado hasta hacerme una con la noche, hasta deshacerme desnuda en la entrada del tiempo. Un canto que atravieso como un túnel, presencias inquietantes, gestos de figuras que se aparecen vivientes por obra de un lenguaje activo que las alude, signos que insinúan terrores insolubles, una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan y barrenan, y he sabido dónde se aposenta aquello tan otro que es yo, y que espera que me calle para tomar posesión de mí, y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos, aquello que me es adverso desde mí conspira, toma posesión de mi terreno baldío. No, he de hacer algo, no he de hacer nada. Algo en mí no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí con ella que es yo, conmigo que soy ella y que soy yo, indeciblemente distinta de ella. En el silencio mismo, no en el mismo silencio, tragar noche, una noche inmensa, inmersa en el sigilo de los pasos perdidos. No puedo hablar para nada decir, por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. ¿A dónde la conduce esta escritura? A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado. Las muñecas desventradas por mis antiguas manos de muñeca, la desilusión al encontrar pura estopa, pura estepa, tu memoria. El padre que tuvo que ser Tiresia flota en el río, pero tú, ¿por qué te dejaste asesinar escuchando cuentos de álamos nevados? Yo quería que mis dedos de muñeca penetraran en las teclas. Yo no quería rozar como una araña al teclado. Yo quería hundirme, clavarme, fijarme, petrificarme. Yo quería entrar en el teclado para entrar adentro de la música, para tener una patria. Pero la música se movía, se apresuraba. Solo cuando un refrán reincidía, alentaba en mí la esperanza de que se restableciera algo parecido a una estación de trenes. Quiero decir, un punto de partida firme y seguro, un lugar desde el cual partir, desde el lugar hacia el lugar, en unión y fusión con el lugar. Pero el refrán era demasiado breve, de modo que yo no podía fundar una estación, pues no contaba más que con un tren algo salido de los rieles, que se contorsionaba y se distorsionaba. Entonces abandoné la música y sus traiciones, porque la música estaba más arriba o más abajo, pero no en el centro, en el lugar de la fusión y del encuentro. Tú, que fuiste mi única patria, ¿en dónde buscarte? Tal vez en este poema que voy escribiendo. Una noche en el circo recobré un lenguaje perdido en el momento de que los jinetes con antorchas en la mano galopaban en ronda feroz sobre corceles negros. Ni en mi sueño de dicha existirá un coro de ángeles que suministra algo semejante a los sonidos calientes para mi corazón de los cascos contra las arenas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es un hombre, una piedra, un árbol el que va a comenzar el canto, y era en un estremecimiento suavemente trepidante. Lo digo para aleccionar a la que extravió en mí su musicalidad y trepida como
con más disonancia que un caballo asusado por una antorcha en las arenas de un país extranjero. Estaba abrazada al suelo, diciendo un nombre. Creí que me había muerto y que la muerte era decir un nombre sin cesar. No es esto, tal vez, lo que quiero decir. Este decir y decirse no es grato. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. También este poema es posible que sea una trampa, un escenario más. Cuando el Baco alternó su ritmo y vaciló en el agua violenta, me erguí como la amazona que domina solamente con sus ojos azules el caballo que se encabrita. ¿O fue con sus ojos azules? El agua verde en mi cara, he de beber de ti hasta que la noche se abra. Nadie puede salvarme, pues soy invisible aún para mí, que me llamo con tu voz. ¿En dónde estoy? Estoy en tu jardín. Hay un jardín. Bueno, lo he leído con quizás demasiada pasión, sobre todo al final, porque en realidad el poema, el texto, se ve que termina, a ver si lo vuelvo a encontrar, termina en suspense, termina con una pausa, una energía silenciosa, y yo lo he deformado, creo, tengo esa sensación, pero como yo soy performática y performativa y me encanta añadir creatividad a lo que ya está, a la realidad que me rodea, a la realidad que me compone, que me acecha, que me atormenta, deseo siempre transformarla creativamente para transmitir esa sensación que hay dentro de mí. Entonces lo he hecho con quizás demasiada pasión al final, pero ha sido interesante. Y sobre todo no puedo evitar darme cuenta, porque no es pensar o creer, es darme cuenta de las similitudes que tiene esa voz interior de ella con la mía, y la descubrí hace poco. Yo no he sido influenciada por ella, al menos directamente, por su lectura, y a pesar de eso se puede ver cómo yo, antes de conocerla, cómo mi voz se parece a la suya, ese tono trágico, esa sensación de impotencia melancólica de fondo, en un fondo constante que decora y penetra la realidad que me compone, como dije antes. Porque yo soy una persona que no vivo la realidad desde una distancia, desde la mera contemplación, porque me gusta contemplar, me gusta analizar, pero soy una persona que la realidad me penetra, la realidad dialoga conmigo directamente. Soy demasiado visceral para tener un rol un poco más pasivo, más receptivo, y me encanta la feminidad, pero supongo que es un lado, una manifestación de una feminidad particular, porque la feminidad no tiene por qué ser pasiva, puede ser agresiva desde un lugar también contemplativo poéticamente, porque mi contemplación, que es femenina, también es agresiva, y por tanto esa recepción del observador poeta es implicada y es devoradora, y es exactamente lo que yo soy y lo que yo siento.
cuando vivo y cuando lo siento todo. Y al leer este poema siento que ella siente lo mismo. No es algo racional, es algo intuitivo, como digo siempre. Y yo pensando en las cosas en la realidad, en que, por ejemplo, a lo mejor yo parece que mi expresividad es muy dirigida hacia un ámbito concreto, que es el artístico, el poético, que simplemente profundizo en este lugar, en el lugar de la poesía. Pero no es verdad, y siempre me siento incomprendida, porque es como si lo poético fuera una afición mía, una aspiración, algo que es externo, que yo debo alcanzar, o algo que me interesa, un sector de la realidad, pero no se entiende que para mí todo, absolutamente todo, no es que yo tenga una fijación con un ámbito concreto, que por ejemplo el artístico, no, sino que mis ojos son esto y ven la realidad, pero eso no significa que yo no contemple el resto de la realidad, las relaciones, la vida real, las personas reales que yo conozco y que me rodean y lo que sea. Yo sí, o sea, no ignoro, simplemente, o sea, no estoy aislándome poéticamente, no es un ámbito aislado, no es un sector concreto, es el todo, la universalidad. Y a lo mejor no se me entiende y parezco de nuevo elitista o no elitista, sino en el sentido de parcial y arrinconada en un rincón con un interés muy concreto. Soy demasiado poco universal para ellos, soy demasiado poco humana, poco concreta. Y eso es toda una malinterpretación fundamental. Como aquí está esto que se titula Piedra Fundamental. Y no sé, tampoco tengo que intentar refugiarme para justificarme. No, me refugio para sobrevivir, porque es la única forma de sobrevivir. Cuando tienes una voz que no encuentra un espacio de expresividad real, obviamente acude a lo mejor lugares que no son tan materiales, tan físicos, a referentes, a espacios que son más imaginativos, porque a lo mejor se encuentran en un libro, en un autor, en un movimiento. Y eso es lo que soy, eso es lo que siento. Y cuando dice ella, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas, es una gran inspiración sentir que a pesar de ser tan a veces consumida por la sombra del poeta que observa, la sombra de mi propia vida. Luego soy capaz de trascenderlo, porque no quiero quedarme ahí, porque eso significaría mediocridad, lo digo siempre. Yo necesito trascender esa cotidianidad llena de dolor, porque ese dolor es
algo sagrado, pero la cotidianidad sigue siendo mediocre, terriblemente mediocre, y no lo soporto, y entonces necesito acudir a esto, a esta forma de manifestación para sentir que me apropio de la realidad, que la hago mía. Este libro, por ejemplo, que es de ella, de su corazón más íntimo, yo lo sostengo, mira cómo lo sostengo, lo leo a mi manera, necesito poner una entonación expresiva, necesito, hay tanto dentro, yo creo que eso lo puedo atribuir a la creatividad contenida, ¿no?, del poeta. Y bueno, esta pequeña lectura que no sé, simplemente quería hacer, más allá de la mitificación, simplemente quería rendirle un pequeño homenaje a través de mi lectura para explicar sin justificar, simplemente honrar esta belleza tan maravillosa, la belleza que yo veo en sus versos, que encuentro en ellos el eco de los míos. Es asombroso cómo puedes sentir de una forma tan visceral, y yo me siento así, y soy poco teórica. A mí me encanta el concepto, los conceptos me apasionan, pero soy demasiado visceral para quedarme en la teoría, en la crítica, para profundizar en ello, supongo. No estoy justificando mi ignorancia, pero yo quiero estar aquí, aunque solo sean tres versos que materialmente, cuantitativamente, no signifiquen nada, no signifiquen lo suficiente, sean simplemente 3 versos. No me entregues, tristísima medianoche, al impuro mediodía blanco. Punto y sin punto. El corazón de lo que existe. ¿Y por qué tengo yo que entregarme a esa condenada máquina industrial, hiperproductiva de la sociedad, que mide la creatividad y el valor en cuanto a su cantidad material, física? ¿Por qué no puedo sentirme la artista más realizada y culminada del mundo escribiendo 3 versos, aunque solo sea una página? ¿Por qué tengo que someterme a esos estándares? Esos estándares tan... No los soporto, no me soporto a mí misma. Además, soy la sombra de mi propio destino. Quiero arrebatarme y matarme yo misma. ¿Ves? Y a veces me dan arrebatos de pasión poética y me pongo a hablar así porque quiero huir. Esa es la realidad, porque el mundo es doloroso. El mundo es doloroso. ¿Y qué se puede hacer? Pues algo para no morir, porque si no me consume el deseo de la destrucción y de la autodestrucción, porque es como una esperanza, ¿sabes? Aunque solo sean 3 versos en toda mi vida, y que se me respete o que se me reconozca. No necesito ningún tipo de fama, yo necesito simplemente resonancia, correspondencia, con una misma energía, una red extraña como yo misma. Y esos 3 versos que se emancipan de toda regla de hiperproducción y masiva, y quiero escaparme de esta sociedad maldita. Y luego los llaman a ellos poetas malditos, me llaman a mí poeta maldita.
Es la sociedad la que está maldita y nosotros los condenados para vivir. Quiero pensar que aunque yo solo llegue a ser poco, aunque solo sean 3 versos, aunque sean más, pero simplemente la idea de que solo estos 3 versos puedan manifestar toda mi alma y que eso sea suficiente y que eso sea suficiente y que no tenga que hacer yo nada más para justificar el sentimiento triste y poético y creativo, que no va al ritmo de la sociedad, que no va, a veces va mucho más rápido por los latigazos de creatividad y otras veces va despacio, y cuando va despacio desearía que el mundo no me atormentara en ese frenesí delirante y esquizofrénico. No quiero volverme esquizofrénica, no quiero acabar en el acantilado y decidir mi propia muerte, porque ningún ser humano merece hacerlo. Entonces me gustaría refugiarme en esos 3 versos o en esas 3 o 4 páginas, la piedra fundamental que he leído, refugiarme en ello para sentir que no tengo que someterme a esos designios externos y a esa sensación de vacío sedienta que te quiere matar, que te dice tienes que hacer más y más y más, o no serás lo que tienes que ser, lo suficiente para hacer algo de esto, porque el mundo es cruel, no es piadoso, y eso hace que yo me convierta en una portadora de un látigo dentro de mi propia soledad entre las 4 paredes, y al final es doloroso estar aquí, ser yo, ser uno mismo, ser humano y seguir dentro de uno mismo sin martirizarse. Eso es lo que quiero expresar hoy. Esa capacidad que tiene el arte de emancipación y de libertad, que trasciende esa norma concreta, esa norma de avidez, de ambición, hiperambición, falta de saciabilidad. El mundo no es comprensible y yo no pretendo hacerlo más comprensible. Yo solo quiero ser libre y a la vez poder ser buena y no tener que sacrificar ninguna de las 2 cosas. Y para ser libre, buena y poeta a la vez, tienes que... Es difícil y es extraño y confuso porque no te dan las reglas, ellos no te dan las reglas, nadie, y esas reglas son estúpidas, vacías y superficiales y equivocadas. No quiero someterme a esas reglas, no me someteré. Pero es duro luchar con los conflictos internos. Y por último termino con 4 versos. Palabra por palabra tuve que aprender las imágenes del último otro lado.